Muy buenas tardes, buenos días a la hora que nos estén viendo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Voces de la Tierra, este podcast que se enfoca en la cultura y la identidad colombiana. Hoy estamos con Pilar Velilla. Ella se ha desempeñado como directora del Museo de Antioquia, ha sido gerente del Centro de Medellín, ha sido elegida Mujer CAFAM en el año 2018, ha sido exgerente del Club El Rodeo en Medellín y exdirectora del Jardín Botánico. Doña Pilar, bienvenida, un gusto conversar contigo, bienvenida a Voces de la Tierra, ¿cómo estás? Lo mismo, mil gracias. Me siento muy agradecida de esta invitación. Bueno, doña Pilar, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Me gustaría empezar preguntándote la pregunta que le hago a todos los invitados en este podcast, que es para ti, ¿qué significa ser colombiano? Pues bueno, lo más es mi tierra, mi país, mi origen. Aquí están mis recuerdos, mis muertos, mis vivos, mi familia, la herencia cultural que he recibido, todo es tal vez el tesoro más grande que tenemos todos, su patria. De acuerdo, doña Pilar, ya enfocándonos en el tema de todos los cargos que has desempeñado y que ha sido una larga carrera en el arte y en la cultura de nuestra ciudad. Cuéntanos desde tu perspectiva como ex directora del Museo de Antioquia, cómo ha evolucionado la representación del arte colombiano en el museo cuando tú entraste en ese momento y cómo lo ves ahora y cómo refleja esa identidad de Medellín. Los museos son los que registran la historia del arte de una ciudad, de un país, no siempre completa, porque depende del criterio que tengan quienes los manejan. Y esto quiere decir que ingresan las obras que sean escogidas por los curadores, por los directores, en fin. Pero a mí me parece que el museo ha evolucionado muchísimo en términos de registrar la historia del arte, especialmente antioqueño, pero también colombiano e internacional, porque tiene una sala internacional grande e importante, dejando prueba del devenir del arte, de lo que va sucediendo en el arte. Y esa prueba muy abundante, porque en los últimos años, por fortuna, como a partir del cambio de sede, que el museo creció bastante y tiene mucho más espacio de exhibición y mucho más capacidad de acción, pues ha ido dejando una muy buena colección, muy importante. De manera muy especial en el campo prehispánico, pues en alguna época entraron muchísimas piezas de gran valor de nuestra historia prehispánica y uno podría decir que el museo es dueño de un acervo muy importante en el arte, principalmente de Antioquia, pero también colombiano e internacional, como decía. De acuerdo, doña Pilar. Y tú también fuiste gerente del centro de Medellín desde el sector trabajando en la alcaldía. ¿Tú cómo percibiste en ese momento, siendo gerente del centro de Medellín, la influencia del arte y la cultura en el desarrollo de ese sector de la ciudad tan importante que es el centro? Y que ya que estamos en el mes del patrimonio en Medellín, en Antioquia, ¿cómo ves la evolución del centro? Si crees que hay posibilidades de que el centro otra vez vuelva a ser ese espacio donde íbamos tranquilos y donde haya una evolución en el centro de Medellín. Bueno, el centro pues siempre es el corazón de la ciudad, por lo tanto es allí donde se desarrollan los movimientos y de hecho la vida cultural de Medellín nace en el centro. Cuando me refiero a la vida cultural son las bellas artes, la música, la danza, el teatro, las artes plásticas, en fin, siempre ha partido del centro de la ciudad, porque alrededor del centro pues la ciudad va creciendo, o sea que todo sucede allí y y el centro ha sido entonces y sigue siendo tal vez la oferta más abundante de cultura, y cuando me refiero a cultura, repito, me refiero a todas las bellas artes. Y es como un registro. En cuanto a que el centro cambie, pues, y que podamos ir con tranquilidad, pues yo diría que podemos ir con tranquilidad. Naturalmente todos los centros de la ciudad congregan todo lo bueno que tiene una ciudad y todo lo malo. Los centros son como una imagen de lo que es la ciudad.
de lo que es el resto de la ciudad. Allí se evidencian todas las formas que tiene la vida de esa ciudad. Entonces, digamos que sí, que en algunas partes del centro puede ser un poco más peligroso porque eh, hay sitios más con mayor incidencia de la delincuencia. Pero uno puede ir al centro también con tranquilidad y recorrerlo y en cuanto al tema cultural, visitarlo, porque hay una oferta muy grande, mucho de teatro, hay danza, hay música, hay todo lo que son las artes populares, la música popular, los sitios de recreación, el baile, en fin. O sea que yo los invito a que vayan sin temor, tomando precauciones de dónde están y sabiendo qué cuidados tienen que tener. El centro siempre será un sitio muy importante de la ciudad y muy bello y muy emocionante. Perfecto, doña Pilar. Y tú eres muy amiga del maestro Fernando Botero, también recordándolo mucho en este mes de septiembre. Cuéntanos cómo era el maestro Botero, cómo fue la donación que hizo al Museo de Antioquia y a Medellín para donar sus esculturas. Cuéntanos cómo fue todo ese proceso. Pues contar todo sería muy difícil porque fue muy intenso, fue de varios años y fue muy emocionante. Cuando yo llegué al Museo de Antioquia, pues naturalmente eh, no lo conocí, pues todos sabemos quién es Fernando Botero, pero pues el que idea iba a tener de quién era yo. Y me tomé la libertad de llamarlo como a los 5 días de estar trabajando como directora. Y yo como periodista sabía que él había hecho una promesa de una donación, que si el museo cambiaba, él donaba una donación de sus obras de arte. Y yo lo llamé y le dije, maestro, acabo de entrar como directora al Museo de Antioquia y la idea es que el museo quiere cambiar, crecer, cambiar de sede y ser un museo a la altura del tiempo, de los tiempos que estamos viviendo y del crecimiento de nuestra ciudad. De inmediato él me dijo, claro, si el museo cambia, yo dono una sala de escultura, una sala de dibujo, una sala de pintura, dono muchísimo más. Y yo le dije, pues póngalo por escrito, maestro, y diríjalo a mis dirigentes. Entonces me preguntó quiénes son, y le dije yo, Álvaro Uribe Vélez, gobernador de Antioquia, y Sergio Naranjo, alcalde de Medellín. Y de inmediato entró por el fax del museo, que tal vez era como el único contacto que teníamos con el mundo, porque casi que ni computadores se tenían en este momento. El museo estaba viviendo una crisis institucional grave que abarcaba también lo financiero. Entonces entró el fax, yo salí para donde el gobernador, que lo conocía y que tenía como más acceso a él, lo encontré saliendo del Consejo de Gobierno, le mostré la carta, él la leyó y me dijo, ¿qué hace una ciudad cuando un artista le hace esta promesa? Y yo le contesté, pues hace un museo. Y él dijo, con ese temperamento de Álvaro Uribe, pues vamos a hacer un museo. Y bueno, finalmente se hizo, nos demoramos, se tomó un tiempo, distintos gobiernos, y finalmente se hizo el cambio de sede y a partir de eso pues llegó no solamente la donación Botero del interior del museo, además de una sala de arte internacional valiosísima y sino que cuando propusimos que se demolieran los edificios del frente del museo con el ánimo de abrirle la mirada a esa fachada tan hermosa que tiene el Museo de Antioquia, pues cuando le conté que posiblemente, que había alguna posibilidad de hacer una plaza al frente del museo, pues él de inmediato dijo que él donaba 14 esculturas. Y a medida que pasó el tiempo y mientras fue posible que se hiciera la plaza, cada rato llamaba y decía que tenía una escultura más, que había decidido que se fuera otra escultura para Colombia, en particular para Medellín. Y finalmente de las 14 que prometió, llegaron 23. Fue una historia muy bonita, como me preguntabas, conocerlo fue un honor, darme cuenta de una persona de un trabajo descomunal, este hombre jamás paraba de trabajar en su obra y además de una generosidad profunda, porque no hay muchos casos en el mundo que un artista tenga un museo en su honor, porque digamos que la Sala Botero es una parte muy importante del Museo de Antioquia y que la ciudad no haya tenido que comprar las obras para esa exhibición. Fue inmensamente generoso con Medellín y con Colombia. Y repito, no es frecuente
ese tipo de generosidad en los artistas famosos de los países. Y además de Botero, ¿qué otros artistas crees que han tenido un impacto significativo en la escena artística en Medellín y en Colombia? Que Muchí, reconozcas. muchísimo. Es que hay que pensar que mirando toda la historia, desde lo prehispánico, repito, es toda la obra que hicieron nuestros antepasados indígenas, que hoy están en perfecto estado a pesar de ser horneadas, amasadas y horneadas creería uno que con métodos incipientes y no tan tecnificados, y hoy están todavía en perfecto estado hasta nuestros días, pasando por todo lo que fue el, el, los comienzos del arte. El arte en Antioquia y de hecho en el país nace en gran parte de la artesanía y de la industria, por ejemplo, de la forja del hierro, de la fundición, de la talla sobre mármol. Y así se va dando en esas artes y oficios, van naciendo los artistas. Un ejemplo hermosísimo, valiosísimo, importantísimo de nuestra historia del arte, Francisco Antonio Cano, que pues es un talento, pero su papá era tallador de lápidas sobre mármol y, y él empieza a trabajar y a hacer sus obras, sus dibujos y sus pinturas a partir de ahí, incluso la fotografía también. Y así sucesivamente nosotros podemos mencionar a partir, pues, por ejemplo, de un artista como Francisco Antonio Cano, habría que mencionar a Ignacio Gómez Jaramillo, que a veces se nos olvida y que tenemos que decir que es un precursor de una transformación del arte en Colombia. Prácticamente es uno de los grandes precursores del arte moderno, no solamente en Antioquia, sino en Colombia. Y bueno, Fernando Botero, ni qué decir, tal vez es el artista colombiano más internacional de todos, pues porque es conocido en muchos lugares del mundo. Hay artistas que son conocidos en un ámbito, por decir en Nueva York o en París, pero pues Botero fue un artista internacional en todo el sentido de la palabra y muchos, muchos más, y del siglo XX, del siglo XIX, luego del siglo XX, y hoy estamos viendo una cantidad de artistas jóvenes que están haciendo cosas muy importantes y muy interesantes, con mucha dificultad, porque el camino del artista es muy duro. Primero tiene que darse a conocer, tiene que ser escuchado y muchas veces grandes talentos no han sido reconocidos en su tiempo. Tiene que pasar los años, como tantos artistas de la historia del arte de la humanidad, que tuvieron que morirse y que aún así apenas después de su muerte vinieron a tener un reconocimiento. Entonces hemos tenido un movimiento de arte muy intenso en Antioquia, muy importante. De hecho, ocupamos lugares muy preponderantes en toda la historia del arte colombiano. Doña Pilar, tú con tu esposo tenías una galería de arte muy reconocida en Medellín, que eran Naranjo y Velilla. Cuéntanos qué pasó con esta galería y qué era lo que se encontraba ahí o cómo nació esa idea y por qué ya no va más en Medellín. Sí, mi esposo Adolfo Naranjo y yo hemos trabajado con arte, de hecho hemos vivido de la comercialización del arte durante casi 40 años. Y, y en una época tuvimos una galería, fue una experiencia muy agradable, muy bonita, muy intensa, de pronto mirando papeles y folletos y recordando lo que hicimos, pues pasaron por nuestra galería grandes figuras, artistas que estaban iniciando su trabajo, que luego incluso han tenido mucho reconocimiento. En este sentido, pues tuvimos el buen criterio de ver en ellos unos artistas que prometían mucho, a quienes les hicimos exposiciones en la galería. Trabajamos muchos años en la galería, repito, lo disfrutamos mucho. También empieza una época en la que equivocadamente, a mi modo de ver, los artistas empiezan a competir con las galerías. Inclusive dentro de nuestra misma sala había veces que nosotros hacíamos la exposición, la inversión, el cóctel, los catálogos, todo, y a veces ellos vendían las obras por su cuenta, las obras que estaban exhibidas en la galería. Esa es una forma, digamos que muy baja de, de,
de hacer negocios con el arte, pero era una realidad y eso era difícil de afrontar. También los artistas comenzaban a abrir sus propios talleres. Yo muchas veces pensé que, y sigo pensando eso, que el artista debe dedicarse a su creación, es decir, estar concentrado en su trabajo. Y de hecho, es muy difícil que un artista sea muy creador y tenga casi la obligación de recibir personas en su taller todos los días, pues porque siempre pienso que el silencio, que la intimidad del taller contribuyen a que el artista pueda ser aún más creativo que si está distrayéndose con la gente. Entonces, o son vendedores de arte o son creadores, y creo que las dos cosas son difíciles de hacer. Por eso con, con tomamos una decisión de cerrar la galería y también nos íbamos de la ciudad. Después decidimos ya no irnos a donde nos íbamos a ir, sino quedarnos muy cerca de Medellín. Ahora vivimos en Río Negro y bueno, fue un momento de la vida muy interesante, muy agradable, nos permitió conocer muchísima gente, no solamente los artistas, sino también los clientes y de manera muy especial los coleccionistas, que son personas que tienen también mucho que compartir, la forma como ellos han hecho sus colecciones, cómo escogen un tema, por qué coleccionan particularmente un determinado artista o un determinado género del arte o una determinada época. Entonces fue una época muy bonita para nosotros, la recordamos con mucho cariño y hoy estamos en otras cosas. No dejamos de trabajar con arte, es un trabajo que te alcanza, uno lo deja y él te alcanza. Entonces seguimos vendiendo obras de arte y también somos unos buenos evaluadores de arte. Qué bueno, doña Pilar. Y tú que eres un gran ejemplo para las mujeres, y no solo para las mujeres del país, porque fuiste elegida Mujer CAFAM en 2018, que eso es un orgullo para todos los medellinenses y para las mujeres, una representación por parte tuya. Entonces, ya preguntándote de otra cosa, ¿tú qué crees que qué iniciativas o espacios culturales en Colombia consideras esenciales para el fomento y la preservación de la identidad cultural a través del arte? Bueno, ahí la identidad cultural se une con el patrimonio. Entonces, cuando unimos, por ejemplo, el patrimonio arquitectónico, que hay que cuidarlo, protegerlo, mantenerlo en el tiempo, además de las artes, como decíamos, la música, la danza, la fotografía, la pintura, la arquitectura inclusive, pues es un gran panorama de, de propuestas importantes e interesantes que hacen, que, que forman parte muy importante de la vida de las personas. Yo a veces le pregunto a alguien, bueno, quitémosle al planeta la música, 2 horas. Y yo estoy segura que habría gente que prácticamente pues enloquece porque no puede vivir sin la música. Y si eso lo vamos aplicando a todas las bellas artes, encontramos que el hombre necesita de la cultura. Uno. Y dos, pues naturalmente que eso forma parte de la identidad de un país y hay que promoverla y hay que mantenerla. ¿Y qué se necesita? Preguntabas. Pues los ámbitos, los lugares que los lugares que se dedican a estos oficios, como los museos, las casas de teatro, las escuelas de artes, las universidades, los mismos colegios, en fin, todos aquellos lugares que de alguna manera promueven las artes y protegen el patrimonio y lo conservan y lo divulgan, son importantes. Todas, absolutamente todas, desde la más pequeñita hasta la más grande, y la más importante y la más activa, porque gracias a eso y a ellos la gente se acerca al patrimonio y a las bellas artes, se acerca, lo disfruta, asiste, promueve, se conmueve, todas esas cosas hacen que llevemos en nuestro corazón, que nos enamoremos de cualquiera de las disciplinas artísticas, no importa cuál sea, como simplemente espectadores o también como activos, es decir, dedicarse, por ejemplo, a la pintura, así uno no quiera, no esté interesado en llegar a ser un artista famoso, ni sino simplemente divertirse con eso, pues todas estas cosas hacen que se promueva cada día más y que forme parte muy importante
de la vida de las personas. Perfecto, doña Pilar. Ya para ir cerrando, cuéntanos qué papel juega el arte en la construcción de la identidad colombiana, especialmente en Medellín. ¿Cómo ves que, porque Medellín fue considerada una de las ciudades más peligrosas del mundo, cómo crees que gracias al arte y a la cultura ha cambiado esa percepción del extranjero o del propio colombiano que tiene una percepción de su país distinta? Pues te pongo un ejemplo bien claro, la Comuna 13. Pues la Comuna 13 llegó a ser uno de los lugares más peligrosos de la ciudad y hoy, a través de las artes, porque eso es lo que se practica ya a la manera de la gente de la comuna, de una manera muy espontánea, muy bonita, y a partir mucho de la pintura, del diseño, de la moda, incluso hasta de la gastronomía, porque tenemos allá unas paletas que ya son famosas en Colombia, ya no solamente son famosas en Medellín y en muchas partes las venden y las disfrutan, y que son las famosas paletas de mango biche con sal y limón. Entonces, ese es un bonito ejemplo de cómo un lugar puede transformarse a partir de la cultura. Y hay muchos. Y, y es muy importante que haya espacios como este, porque eso hace la transformación. La Comuna 13 hoy es otra cosa completamente distinta a lo que fue. Y hoy no solamente es grata, sino que es un punto turístico de la mayor importancia. Uno va y no lo puede creer la cantidad de extranjeros que están recorriéndola y disfrutándola. Entonces ese es un bonito ejemplo de cómo se puede lograr. Y hay muchos más. El centro es otro de esos lugares en donde la cultura y las bellas artes hacen que congregan a la gente, la invitan, la atraen. Una noche, por ejemplo, por el sector del Teatro Pablo Tobón Uribe y todos los teatros que hay a su alrededor, es divertido, interesante y llama mucho la atención y congrega mucha más gente de la que nos imaginamos. Perfecto, doña Pilar. Ya por último, ¿qué mensaje le envías a la nueva generación de artistas, de comediantes, de gente que quiere trabajar con el arte en Colombia? No, pues más que mensaje, toda mi admiración. Me parece que, como sé que no es fácil ese trabajo, sobre todo en el tema de financiación, toda mi admiración porque lo que logran con muy poco es muy grande. Son unos grandes luchadores. Tienen toda la emoción y la capacidad de luchar para hacer que la gente vaya, para hacer que asistan, que paguen una boleta, que se diviertan. Entonces, para toda esa gente que trabaja con arte y cultura, pues toda mi admiración y mi apoyo, pues, porque realmente son unos héroes. Doña Pilar, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio de Voces de la Tierra. Un privilegio, un gusto conversar contigo. Muchísimas gracias. Un abrazo. A ti muchas gracias y a quienes estuvieron con nosotros, pues igual.